intermedio, una mirada al interior del imperio. El Imperio del Este, oficialmente el Imperio del Este Unido de Nazca Nambium Ulmeria, era una de las naciones más antiguas del mundo. Su historia se remonta siglos atrás. Según cuenta la historia, ya había sentado las bases de un imperio hace 2000 años. Sus raíces se remontan al pequeño reino de Nazca, un reino que pasó muchos años absorbiéndose y fusionándose con el reino mágico de Nambium, seguido por la Federación Oriental de Ulmeria, para crear el imperio actual. En el trasfondo de esta conquista se cultivó el masivo y abrumador ejército militar de Nazca, y ahora, bajo el nombre del emperador Rudranamul Nazca, el imperio había disfrutado de un reinado de poder durante los últimos 2 milenios, sin permitir nunca la insubordinación. Cada nación miembro era el vasallo total y completo del imperio, sujeto a su dominio absoluto. Así era como operaba el Imperio del Este de Nazca Nambium Ulmeria, generalmente conocido como el Imperio del Este. Se decía que el objetivo del líder del imperio era el dominio absoluto, y eso se reflejaba en su línea de sangre imperial ininterrumpida. Al emperador actual también se le había otorgado el nombre de Rudra. No importa cómo funcionaran las cosas en la práctica, el emperador siempre prefería el poder absoluto, según la sabiduría convencional. Los militares también adoptaron este enfoque de el poder hace la razón, adoptando una postura única y garantizando la promoción de cualquiera que pudiera probar su poder. E incluso ahora, a medida que avanzaban los rumores entre los súbditos del imperio, la única razón por la que el imperio aún no había atravesado el bosque de Jura era porque todavía no estaban preparados para ello. Hace aproximadamente 350 años, el imperio intentó, y fracasó, someter a Beldora, lo que le costó una ciudad entera. Aquellos que lograron irritar a ese voluble dragón no tuvieron tiempo de arrepentirse ya que perecieron con esa ciudad. Era una de las más grandes del país en ese momento, con una población de 100.000 habitantes, una ciudad fortaleza anidada contra el lado este del bosque de Jura. El imperio había tardado un siglo en construirla como avanzada para la invasión del bosque, era una base militar, lista para expandir el territorio del imperio una vez que atravesaran Jura. Impulsados por la ambición, los líderes militares de la época idearon un plan que los llevaría más allá del bosque. Era el deseo ferviente del imperio, cultivado durante 100 años, y a pesar de su prosperidad, solo había una razón por la que tenía sueños de expansión territorial, porque el emperador así lo dispuso. No había otro motivo, y ninguno de los ciudadanos expresó su desacuerdo. El plan avanzó sin problemas, los ejércitos del imperio se fortalecieron para demostrar su poder. Entonces, en nombre del emperador, se dio la orden de iniciar la invasión. Pero gracias a una idea tonta que se le ocurrió a un líder de escuadrón, toda la operación fue aplastada. Si vamos a atravesar el bosque de Jura de todos modos, razonó este líder, también podríamos domar a su amo. Ningún lagarto gigante va a ser una amenaza para nosotros. Fue una decisión increíblemente desacertada, y los llevó a todos a su destrucción. Lo que él y sus tropas hicieron, exactamente, nunca ha sido informado con precisión. Cualquiera que pudiera haber registrado el incidente o almacenado esos registros, se convirtió en cenizas. Y así, el sueño del imperio y la ambición de su emperador, se redujeron a cenizas. Eso nos trajo hasta el día de hoy. El imperio pasó mucho tiempo agachado, atendiendo las heridas que Beldora les había causado, pero el emperador nunca dio el visto bueno para continuar con la invasión. Nunca se permitía traspasar el bosque de Jura, el poder que construyeron durante 350 años esperó pacientemente su oportunidad de rugir. Ahora dirijamos nuestra atención a la estructura política del imperio. En el imperio, existe una administración política y una rama militar, las dos alas que sostienen el gobierno del emperador. El emperador sirve personalmente tanto como el soberano de la administración política como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, una gran cantidad de poder excesiva para que lo ejerza un individuo. Esta administración contenía una Cámara de Señores, una legislatura poblada por la nobleza que disfrutaba de una gran cantidad de poder, en la superficie. En realidad, a los nobles no se les dio ningún derecho a tomar decisiones. Se les otorgó prestigio e intereses creados, pero jugaban poco más que un papel burocrático, aprobando la voluntad del emperador. Esta Cámara de Señores era un sistema hereditario, sus miembros se convertían en señores sin necesidad de voto. No importa cuán elevadas fueran sus ambiciones personales, les era imposible obtener el poder para hacerla realidad. Todo el territorio imperial era propiedad del emperador, quien se lo prestaba a la nobleza y les permitía administrarlo, pero nada más. La nobleza era apoyada por equipos de funcionarios gubernamentales altamente educados. Estos eran los burócratas que proponían planes y políticas, con el respaldo total del emperador detrás de ellos, y posteriormente, todos hicieron promesas de lealtad a su líder. Lo mismo ocurría con los militares.
Dado que el emperador mismo, y no el Estado, tenía autoridad sobre ellos, era una fuerza personal de facto de propiedad exclusiva de él. Incluso las ciudades regionales anexadas por el imperio vivían bajo esta regla, toda la propiedad privada fue confiscada y luego devuelta por el emperador. Las fuerzas de defensa que protegen estas tierras fueron prestadas de manera similar por este emperador, proporcionadas únicamente por su compasión personal. Esta política sofocó con éxito cualquier rebelión en los confines del imperio. Fue posible gracias a la abrumadora diferencia en el poder nacional. El imperio estaba dispuesto a aceptar la rendición, pero esto se lograba con la pérdida de todos los demás derechos. Cualquiera que se opusiera a esto, podría esperar una purga violenta, serían completamente erradicados, asegurando que nadie albergaría ideas similares nuevamente. Así fue como se mantuvo el orden en todo el imperio. La zanahoria y el palo, terror contra el abrumador poderío militar, y seguridad garantizada al convertirse en súbdito imperial. Estas dos tácticas se manejaban minuciosamente en igual medida, preservando la paz en el imperio durante generaciones. Normalmente, sería imposible que una sola persona gobernara una nación tan grande. De hecho, mira los últimos 2000 años de historia y no encontrarás una sola ocasión en la que se haya cuestionado el gobierno del emperador. El poder siempre se mantuvo en su posesión después de cada transición. No importa cómo lo pensaras, era extraño. Si lo atribuías al gran trabajo del emperador, esencialmente significaba que era un dios, un ser más allá del reino humano. Pasamos ahora a la fuerza militar del imperio, dividida en términos generales en tres divisiones principales. La división blindada. Una fuerza de soldados mecanizados, dirigida por equipos de técnicos. Esta era una fuerza armada moderna que poseía tanques y más, simbolizando el poder tecnológico del imperio. La división de bestias mágicas. Una colección de bestias tomadas de todo el mundo, dentro y fuera del territorio del imperio. Controlar y ejercer sus poderes hizo de esta división un símbolo del poder del imperio. La división compuesta. Una colección de soldados mecanizados fuera de especificación y bestias mágicas enloquecidas incapaces de trabajar en equipo. Están demasiado centrados en sí mismos para funcionar como grupo, pero sus poderes son un comodín y juntos podrían convertirse en una seria amenaza. Simbolizaban el corazón del imperio, aun latiendo joven. Si las naciones occidentales dependían principalmente de las espadas y la magia, el enfoque del imperio en la magia y la ciencia lo convertían en pionero de una nueva era. La presencia de visitantes de otros mundos desempeñó un papel importante en la expansión militar del imperio. Un súbdito imperial se interesó especialmente por estos visitantes y el conocimiento cósmico que poseían. Se llamaba Gadra, un gran hechicero que sirvió en el palacio imperial durante muchos años y, a pesar de su aspecto marchito, era un hombre enérgico. Tenía sed de conocimiento, no solo mágico, y disfrutaba charlando con gente de otros mundos. A través de ellos, aprendió que ese otro mundo también constaba de múltiples países, y, a diferencia de este, los habitantes encontraron formas de superar las diferencias de opinión y de idioma para vivir juntos. No había magia en ese mundo, lo que hizo que creciera y evolucionara en una dirección bastante diferente a la de este. Gadra había vivido durante mucho tiempo. Cada vez que se acercaba al final de su vida natural, usaba el arte mística inventada por él mismo, la reencarnación, para resucitarse una y otra vez. Lo que le permitió observar a los visitantes de otro mundo durante muchos años, otorgándole una gran cantidad de conocimientos e incluso el dominio de varios idiomas del otro mundo. Cada vez que aparecía un nuevo visitante, siempre lo traía y lo ponía bajo su protección. El imperio había estado recolectando más que solo bestias mágicas de todo el mundo, y Gadra abogó por los visitantes en la corte imperial, recibiendo permiso para hacer con ellos lo que quisiera. Los habitantes de otros mundos con habilidades o conocimientos especiales eran bienvenidos en el imperio, y su población era mucho mayor que la de cualquier otra nación del mundo. Eso explicaba por qué la cultura y las características del imperio estaban tan fuertemente influenciadas por ellos. Muchas de estas personas también tenían habilidades únicas, y el imperio llevaba a cabo muchas investigaciones sobre ellas. También en este aspecto, su tecnología militar se había desarrollado hasta el punto de que nadie la superaba. En el imperio, la profesión de caballero quedó obsoleta. El concepto de caballería de combate había desaparecido, en cambio, los militares adoptaron nuevas tácticas que aprovecharon su armamento modernizado. Los soldados cuyos cuerpos habían sido mecanizados eran conocidos como caballeros mecánicos, tratados como jugadores estrella en la batalla imperial. Estas características se desarrollaron más vívidamente en la división blindada del imperio, pero el conocimiento de otro mundo también jugó un papel en la división de bestias mágicas. Los visitantes habían traído consigo el conocimiento del ADN, ácido desoxirribonucleico,
una sustancia orgánica macromolecular que contenía la información genética de los seres vivos. Este conocimiento hizo posible analizar los poderes de las bestias mágicas en una escala nunca antes vista, y eso se ramificó aún más en otras investigaciones. Finalmente, la división compuesta fue el hogar de una gran cantidad de poderosos visitantes, cada uno con sus propias habilidades únicas. Te burlarías de su fuerza de batalla bajo tu propio riesgo. Fue la manipulación magistral de factores como habilidades únicas y tecnología de otro mundo lo que permitió al Imperio crear un ejército tan insuperable. No era exagerado decir que la pasión de Gadra por el tema había expandido la fuerza del Imperio por sí sola. Además de las 3 divisiones principales que Gadra ayudó a cultivar, había una fuerza paramilitar encargada de proteger al propio emperador, los caballeros imperiales, una pequeña compañía de solo 100, y una de las pocas fuerzas que quedaban que llamaban caballeros a sus miembros. El observador desinformado asumiría que esta costumbre era una reliquia de la antigüedad, pero ese no era el caso. Después de todo, los caballeros imperiales que componían esta tropa eran lo mejor de lo mejor, cuidadosamente seleccionados entre aquellos que estaban por encima de la media en cada división. Algunos eran incluso de otros mundos, lo que demuestra que el imperio no discriminaba el linaje o el lugar de nacimiento. Hasta el final, el lema del imperio era, el poder hace la razón, y no había mejor evidencia de eso que lo que se ilustra aquí. Estos caballeros ganaban su posición únicamente a través del poder, no de la sangre o la influencia obtenida durante generaciones. Como símbolo de su superioridad, todos los miembros de los caballeros imperiales recibían armas y armaduras de clase leyenda. El mejor equipo, manejado por los mejores luchadores, creando un tremendo efecto de sinergia, dando a este equipo de 100 más poder de combate puro que toda una división. También se les garantizaba el mejor trato en el imperio. Cada uno de ellos era un oficial militar de alto nivel, y en misiones especiales, se les otorgaba al menos la autoridad de un coronel del ejército. Eran el orgullo de los militares y la mayor fuerza de todo el imperio. Así que el imperio tenía, en esencia, 4 divisiones militares. Cada uno de ellos solo podía ser dirigido por aquellos con un talento convincente para el puesto, necesitaban ser reconocidos como los más fuertes, por cualquiera que los viera. ¿Cómo probaban esto? Por duelos de rango dentro de las divisiones. El sistema permitía a los miembros de menor rango desafiar a sus superiores, bajo el arbitraje de un tercero, y estas clasificaciones estaban, por lo tanto, en un estado de cambio constante. Los duelos tenían, por supuesto, que satisfacer algunas condiciones antes de ser aceptados. Estaban prohibidos durante las maniobras militares y se requería de testigos para certificarlos. Además, si desafiabas a alguien y perdías, tenías que esperar un año antes de montar otro desafío. Lo mismo sucedía si matabas a tu oponente, pero al defensor de mayor rango se le permitía matar a un retador sin penalización, por lo que esta competencia no era algo en lo que te embarcaras a la ligera. En cierto modo, esta era la máxima encarnación del credo del imperio de, el poder hace la razón, subyugar a tu oponente con una fuerza abrumadora. El hecho de que los caballeros imperiales vieran un sinfín de posibles nuevos miembros desafiando su entrada, demostraba que este ideal imperial estaba grabado en los corazones de sus súbditos. Por lo tanto, los rangos dentro del ejército estaban estrictamente definidos, pero Gadra no contaba en esta jerarquía. Ocupaba una posición única en el imperio, tratado como una especie de extranjero no imperial. Los nombramientos de los caballeros imperiales eran deliberados por un panel del que Gadra no formaba parte, y el comandante de cada división era elegido de la lista de caballeros. Cada vez que uno dimitía, se elegía un reemplazo de este grupo de 100. Cualquiera que quisiera ascender entre los caballeros tenía las mismas oportunidades, por lo que aquellos con habilidades reales no quedarían enterrados bajo las masas. Eran libres de perfeccionar sus poderes, esperando en silencio la oportunidad de emerger en el centro de atención. Designado a la cima de los caballeros estaba el mariscal, mientras que las 3 personas debajo de ellos eran los 3 generales. Automáticamente te convertías en mariscal si alcanzabas el puesto número 1 en el orden jerárquico, mientras que los generales eran nombrados por un comité formado por el emperador, el actual mariscal y Gadra. Después de todo, se necesitaba más que fuerza bruta para dirigir una fuerza militar. Aún así, cualquier general que se convirtiera en comandante de división, siempre sería el miembro más fuerte de su división, ya que, por definición, todos los que sirvieran en una, serían más débiles que un caballero imperial. Para los observadores externos, el mariscal y sus generales estaban en la cúspide del imperio, y si los caballeros imperiales recibieron equipo de clase leyenda, este cuarteto, naturalmente, tenía que poseer algo aún mejor.
Estos eran los mayores tesoros ocultos del imperio, el equipo más potente, utilizado para reprimir a otras naciones en la antigüedad, equipo de clase divina, en otras palabras. Poseer múltiples ejemplos de equipo de clase divina significaba literalmente que estabas apoyando la dignidad misma del imperio. Esto era lo último en armamento y armadura, elementos que una persona promedio ni siquiera podría soñar tocar. Se decía que uno necesitaba tener ciertas capacidades para equiparlos, solo cuando el equipo te aceptaba, se decía, desataría su verdadera fuerza, la mayor potencia, respaldada por lo último en equipo. Realmente eran invencibles, la piedra angular sobre la que se construyó el imperio. Y entonces, algo cambió en el imperio. Por primera vez en décadas, un comandante perdió un desafío de rango, y con eso, la colosal responsabilidad de mantener la desorganizada división compuesta como una fuerza coherente. Fue derribado por un hombre que había hecho un ascenso verdaderamente histórico a través de las filas, habiéndose alistado por primera vez hace apenas un año, derribando a un luchador experimentado tras otro sin una sola derrota. Ahora el joven se encontraba en uno de los picos más altos del imperio. Su nombre era Yuki Kagurasaka, y con su ascenso, el ritmo de los acontecimientos se dispararía a toda velocidad. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.